Para iniciar el estudio de las políticas públicas es conveniente primero traer a la memoria una aportación por demás importante. Históricamente nos ha demostrado la validez de este planteamiento y es el que se refiere al aporte dado por Juan Jacobo Rousseau, que a través de su obra El contrato social, él pone en claro precisamente cuál es la génesis de los acuerdos sociales que asumen los distintos conglomerados sociales. Y precisamente bajo la inspiración de Juan Jacobo Rousseau, muchos países, la mayoría de países del mundo, suscribe precisamente el contrato social, que se refiere a un acuerdo común a que llegan los pobladores de un determinado territorio para establecer las reglas de juego, los distintos relacionamientos que van a tener los miembros de la sociedad de que se trate. Entonces, en este caso, precisamente nosotros iniciamos con ese aporte de Juan Jacobo Rousseau y vamos a leer la lámina y después vamos a analizarla detenidamente. Dice: la voluntad general es distinta a la simple voluntad de todos, porque no es una mera totalización numéricamente mayoritaria de las voluntades particulares y egoístas, cuyo resultante es siempre el puro interés privado. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente Juan Jacobo Rousseau nos indica que la voluntad general no solamente es la suma de las voluntades individuales, sino precisamente es esa síntesis que se tiene de la voluntad de la mayoría de la población para determinado interpretación o comprensión de un determinado fenómeno. Por ejemplo, en el caso, en la actualidad, con el tema de la vacunación, por ejemplo, ahora hay un clamor popular de la urgencia de vacunar a todas las personas lo más pronto posible, porque esto va a tener repercusiones, obviamente, no solamente en la pérdida de vidas humanas al no tener ese proceso de vacunación, sino también los procesos de reactivación económica también van a tener un estancamiento en cuanto a esa generación de empleo y de inversión, que es lo más importante que necesita el país en estos momentos. Entonces, por favor, quisiera que en esta primera lámina pusiéramos énfasis en esto, pues incluso en la lámina siguiente también nos va a referir a que comprendamos la voluntad general como esa síntesis que se hace de el sentimiento de una población sobre determinado fenómeno. En ese sentido, el caso más típico es precisamente el que estamos viendo en estos momentos, porque hay incluso al día de hoy, 26 de junio, que se estoy grabando yo esta clase, estamos teniendo más de 2000 contagios y estamos llegando a 80, 70, 80% de personas fallecidas diariamente. Entonces, que son muertes que se pueden evitar si se tiene un racional proceso de vacunación. Pero entonces la voluntad general que priva en estos momentos en Guatemala es que se lleve a cabo ese proceso de vacunación lo más pronto posible, lo más ágil posible, porque de esa manera vamos a tener mayor capacidad para incorporarnos a la normalidad lo más pronto posible, y con ello vamos a contribuir a que precisamente los indicadores económicos sociales más importantes eh, pues se reactiven y podamos llegar en un momento no lejano precisamente a una normalización de las actividades cotidianas de los guatemaltecos y guatemaltecas. Y al final de la lámina nos habla precisamente de que al final, si nosotros hablamos o interpretamos la voluntad general como simplemente la sumatoria de las voluntades individuales, esto prácticamente no es más que la sumatoria de los intereses privados de cada una de las personas, pero la voluntad general entonces se priva en que es esa síntesis del sentimiento que prevalece en la población. Esta segunda lámina es muy importante porque precisamente nos reitera Juan Jacobo Rousseau que la voluntad general, en cambio, que es en relación a la sumatoria de voluntades individuales, en cambio es
siempre justa y mira por el interés común, por el interés social de la comunidad, por la utilidad pública. Y al final cierra con que de esa voluntad general emana la única y legítima autoridad del Estado. Como ya habíamos mencionado precisamente lo importante que es esa comprensión de esa síntesis de los sentimientos de la población con respecto a determinado fenómeno concreto, ya indicamos el tema de la vacunación, precisamente el Estado es el ente legítimo para precisamente hacer esta traducción de las voluntades individuales con respecto a la constitución de la voluntad general, pues precisamente porque el Estado es un ente que está legítimamente establecido por los propios habitantes de la población, habitantes del territorio, y sobre todo que tiene esa facultad para poder traducir esas expresiones de necesidad, de percepciones de la problemática y también de la implementación de acciones públicas para satisfacer el interés común. Y recuerden ustedes que el fin supremo, el fin último del Estado es el bienestar de la población, el bien común, como también es el principio supremo de la administración pública. Precisamente Juan Jacobo Rousseau nos dice eso, precisamente que el Estado es el ente legítimo. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros en Guatemala, por ejemplo, tenemos un Estado que tiene un gobierno democrático, que nos pusimos de acuerdo para tener esa forma de gobierno. Entonces, cada 4 años los ciudadanos y ciudadanas eligen a sus representantes, a aquellas personas, a aquellos funcionarios que van a administrar los recursos públicos durante 4 años. Ellos precisamente son los que están legítimamente designados por la población para interpretar la voluntad general y traducirla en muchos aspectos de la vida social. Por ejemplo, en el caso del organismo ejecutivo es precisamente la ejecución de obra pública. En el caso del Congreso de la República, que es otro organismo de Estado, es la legislación, legislar tomando en cuenta la voluntad general. Y en el caso del organismo judicial es la aplicación de la ley, establecer precisamente el privilegio de la facultad que tiene el organismo judicial de imponer sanciones por la transgresión de determinado marco jurídico. Entonces, en ese sentido, estos organismos de Estado son los que están designados por la población para ejercer la interpretación de esa voluntad general, y en base en eso implementan una serie de acciones públicas que están orientadas precisamente a buscar el bienestar de la población, buscar el interés común y satisfacer las necesidades de la mayoría de la población guatemalteca. Vamos a analizar esta lámina que nos trae una definición de política social y posteriormente vamos a analizarla en distintas partes que integran la misma. Dice, es un instrumento que utilizan los gobiernos para regular y complementar las instituciones del mercado y estructuras sociales. Esta primera parte es conveniente indicar de que dice que es un instrumento que utilizan los gobiernos para regular y complementar las instituciones del mercado. En otras palabras, es que la política social debe ser complementaria a la política económica. O sea, el mercado es muy importante porque se refiere precisamente a ese intercambio de mercancías y servicios que las personas en un determinado país o de un país a otro tienen como precisamente un mecanismo para la sobrevivencia y para el desarrollo de estas sociedades. Pero no basta solamente con eso, ese intercambio económico, ese intercambio comercial entre las personas y entre los países, sino que también hace falta la complementariedad de que no solamente estos países o estas sociedades buscan
incrementar cada vez más estas relaciones económicas, estas relaciones comerciales, sino se requiere también que se satisfagan otro tipo de necesidades que también tiene la población. La segunda parte dice: la política social es definida a menudo en términos de servicios sociales como la educación, salud y la seguridad social. Esto es la naturaleza de la política social es la que precisamente busca cómo los gobiernos a través de la función pública atienda los ámbitos sociales, los sectores sociales que son esenciales para la sobrevivencia de la población, como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad social, eh, la vivienda, en sí una serie de sectores que también son relevantes para la sobrevivencia de la propia población. Dice: sin embargo, la política social incluye mucho más: la distribución, protección y justicia social. La política social insiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya no mediante suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores. Esta última parte, por favor, compañeros y compañeras, pongámosle mucha atención, porque dice: la política social busca que el ser humano, que la persona, que el ciudadano sea la parte fundamental de la política pública. Que ya no la política pública rebase el simple hecho de regalar láminas, de regalar bolsas seguras, bolsas solidarias y lo que ustedes ya conocen, que lamentablemente han implementado en Guatemala a la mayoría de gobiernos, sino que también es necesario que la población sea tomada en cuenta de viva voz y sus propias necesidades para que los gobiernos tomen en cuenta y reaccionen ante ese planteamiento de necesidades. Eso quiere decir que los gobiernos no deben dedicarse solamente a ser asistencial en su actividad de regalar láminas, sino que es necesario incorporar en la discusión de las políticas públicas esa voluntad, esa voz que los sectores tienen y que lamentablemente han sido omitidos durante mucho tiempo. Por ejemplo, en Guatemala, los pueblos indígenas es un sector altamente vulnerable y que lamentablemente la mayoría de gobiernos ha visto de manera muy marginal las necesidades de la población y se han dedicado únicamente a lo que dice la lámina, a aspectos o a suministro de asistencia social residual, o sea, asistencia social que va a satisfacer una necesidad muy coyuntural y de corto plazo, pero deja a la intemperie a la sociedad en los elementos más importantes, como por ejemplo pensar en mecanismos para generar obra pública y obra privada para generar empleo. Esa sí es una cuestión sustantiva, no una acción residual. Una acción residual es regalar bolsas solidarias, pero una acción sustantiva es generar fuentes de trabajo, darle facilidades a la inversión privada para que incremente su inversión, sus empresas, que se amplíen sus empresas, sus coberturas, para de esa manera brindar más fuentes de empleo. Y ya con las personas con empleo pues van a tener remuneración y van a poder satisfacer de mejor manera sus necesidades. Esta lámina continúa con el análisis de la política social. Nos dice que la política social es también instrumental y ha sido conseguir el respaldo político para los ciudadanos, generar cohesión social y potenciar un mayor desarrollo económico, mejorando el capital humano y empleo productivo. En ese sentido, precisamente reitera el tema de la complementariedad que debe haber entre la política social con la política económica, que no solamente nos interese el mercado, la ley del mercado, sino también que nos interese el aspecto de la convivencia de las personas, como por ejemplo conseguir el respaldo político de los ciudadanos
generar cohesión social, o sea, generar unidad nacional y potenciar un mayor desarrollo económico. Precisamente nosotros, al tener una población bien alimentada, bien educada, bien capacitada, esto nos va a garantizar una mayor competitividad, tanto interna como a nivel externo, a través de diversificar las exportaciones. Y como dice la lámina, el capital humano. El capital humano son las personas, pero las personas, las familias, pero que estén debidamente formadas y capacitadas. En Guatemala lo que tenemos lamentablemente es una gran cantidad de personas, habitantes, pero que no tienen mayor calificación. Ven ustedes cómo se van oportunidades de inversión que podrían haber en Guatemala, pero no lo hacen porque mejor se retiran a otro país donde les ofrecen un capital humano más productivo. Y eso es precisamente lo que nos dice la lámina, que es importante que cuando se diseñe política social, tomemos en cuenta que el desarrollo económico está orientado también a mejorar el capital humano, pero el capital humano también per se no puede no puede ser traducido como una instancia productiva si no tenemos precisamente un proceso de formación y capacitación de la fuerza de trabajo de las personas, para que de esa manera nosotros en Guatemala podemos decir que tenemos un capital humano valioso, porque es joven, y además de joven es altamente productivo porque está bien capacitado, está bien formado. Luego dice la lámina, la conexión con el desarrollo económico es particularmente importante. Claro, precisamente porque nosotros, miren, es una cuestión como de doble vía, es un círculo, es una relación interdependiente. No puede haber un desarrollo económico si no hay un desarrollo social, porque si no pasa lo que sucede en Guatemala, ¿verdad? De que en Guatemala hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo social. ¿Por qué? Porque los beneficios del crecimiento económico están concentrados en una parte muy pequeña de la población. Hay muchísima desigualdad. Entonces, en ese sentido, debe haber una simultaneidad entre los dos ámbitos. Debemos de tener, así como hemos tenido nosotros durante muchos años un desarrollo económico sostenido, un crecimiento económico sostenido, pero es necesario también que se mejoren las condiciones sociales de las personas, de la mayoría de las personas en Guatemala. Pero aquí han aumentado las exportaciones, ha habido, por ejemplo, sectores que han crecido bastante año con año. Lamentablemente, cada vez en Guatemala se mueren más niños de desnutrición, cada vez hay más pobres. Incluso vamos a ver al final una lámina de una noticia que nos vino ayer o antier, donde dice que la pandemia ha generado una reducción de la clase media. Vean, eso es algo muy delicado, y esta noticia está relacionada a América Latina. Y esto es obvio, esto es lógico, porque lo que yo indicaba, pues, si hay en Guatemala un crecimiento económico, pero no hay desarrollo social, entonces prácticamente al encontrarse que ese beneficio del desarrollo económico está concentrado en pocas personas, en pocas familias, entonces la clase media, que es la clase más dinámica, la clase que sostiene prácticamente la economía de un país, entonces no va a poderse eh, desarrollar integralmente. ¿Por qué? Porque la clase media, que es la que tiene más capacidad de compra y que tiene una mayor movilidad en el sistema económico, cada vez van a haber menos personas integrantes de la clase media, y las personas que salen de la clase media, no vayan a creer ustedes que se van a ir a la clase económica poderosa en Guatemala, sino se van a los a la clase pobre, pues a los más pobres. Entonces aquí viene precisamente que la clase media cada vez es más reducida, y lamentablemente en América Latina tenemos una clase media demasiado pobre, muy pequeña, mientras que en otros países, especialmente en los países europeos, las economías las sostiene la clase media, porque la clase media es la clase mayoritaria en esos países.
de Europa, pero lamentablemente en Guatemala la clase media es pequeña, pues en términos relativos, y tenemos un millones de pobres, que son los que prácticamente están siendo marginados de esos beneficios del crecimiento económico. Entonces, más adelante vamos a dar, precisamente a continuar con ese análisis, porque precisamente eso es lo que busca la política social, que los beneficios de ese crecimiento económico también sea captado por la mayoría de la población. De lo contrario, si se repite ese fenómeno, cada vez van a haber mucho más pobres en los países de América Latina y va a llegar un momento en que no se va a poder, no va a ser sostenible esa situación. Yo les traigo esta definición de Naciones Unidas porque considero que académicamente es muy importante para ver una posición, digamos, imparcial, porque definiciones de política social hay desde muchos ángulos, pues hay, dependiendo de la ideología que asuman los autores, pues así van a conceptualizar o van a interpretar lo que es política social, pero en este caso estoy citando Naciones Unidas, precisamente porque es una institución que ustedes saben que tiene intereses de tipo universal. Dice, las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso de la pobreza y el atraso y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano y el empleo generen una mayor demanda interna y crecimiento económico. Vean, esto es valiosísimo. Vamos a analizar despacio. Dice un círculo virtuoso, porque el círculo virtuoso es que al haber más crecimiento económico, hay más desarrollo social. Y si hay más desarrollo social, hay mayor bienestar. ¿Por qué? Porque al haber un crecimiento económico, la gente va a tener empleo. Y si va a tener empleo, va a tener dinero para poder consumir. En otras palabras, la demanda interna o los consumidores internos van a aumentar porque van a tener más plata y al haber más empleo van a haber más personas con empleo, van a tener personas ingreso y ese ingreso lo pueden invertir en comprar muchas cosas para satisfacer sus necesidades. Pues precisamente ese círculo virtuoso. Ahora, el círculo de la pobreza es lo contrario. Si no hay empleo, si no hay inversión, hay desempleo. Y si hay desempleo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay demanda. Y si no hay demanda, hay pobreza. Entonces, precisamente, la política social, de acuerdo con Naciones Unidas, nos dice que la política social está orientada o debe orientarse a fortalecer ese círculo virtuoso, ¿verdad? Que es al tener más empleo, más inversión, va a haber más consumo interno y eso va a significar crecimiento económico y ahí nos vamos. Pues. Esa es precisamente la importancia de esta definición de Naciones Unidas y todas las políticas sociales deben estar orientadas a eso, deben estar orientadas a impulsar procesos de crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico vaya a la par también de un crecimiento, de un desarrollo social, de un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. ¿Y cómo? A través de procesos de redistribución del ingreso que más adelante vamos a ver, como por ejemplo mayores servicios sociales, mejoramiento de los servicios médicos, hospitalarios, de educación, por ejemplo, que la educación sea totalmente gratuita, pero que no solamente esté concentrada en el área urbana, sino también en el área rural. En Guatemala, por ejemplo, el proceso educativo en el área rural casi es nulo. La mayoría de personas que nacen en Guatemala son recibidas en el parto por comadronas. Pues. En el área rural las personas no van a un centro de salud mucho menos que aspiren a que las madres que vayan a tener bebés las vaya a tener un ginecólogo, pues, y que reciba al bebé un pediatra, pues. Las personas en primer lugar no tienen dinero para hacer eso, para contratar a un profesional. Y segundo, no tienen cerca ni a 100 kilómetros a la redonda un centro de salud o un hospital, mucho menos.
Entonces, y mucho menos un pediatra y un ginecólogo, pues. Entonces son las señoras parteras, las comadronas, las que tienen ese servicio, que es un servicio esencial en las comunidades. Y precisamente esto es que, que ya el Estado esté más cerca cada vez de la población para atender sus múltiples necesidades. Entonces, Naciones Unidas nos dice que las políticas sociales deben estar orientadas a eso, ¿verdad? A que estimulemos ese círculo virtuoso de la riqueza, ya que al momento de haber plata vamos a tener un mayor bienestar de la población, las personas van a comer mejor, van a estudiar mejor y van a poder precisamente ser objetos activos de la productividad del país, pero no podemos hacerlo en donde la mayoría de la juventud aquí, incluso los niños y las niñas ya nacen con problemas mentales, pues porque sus mamás son desnutridas, los padres son desnutridos, entonces los hijos van a ser desnutridos, desde ya nacen con lesiones cerebrales que jamás se van a superar. Esta lámina yo la copié precisamente, literalmente, de un aporte de Fabián Repeto del Instituto de Desarrollo Social de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas, porque precisamente considero que, como dice el inicio de la definición, en un sentido amplio, las políticas sociales, cómo él las concibe, y creo que es importante porque nos da algunos otros elementos que precisamente nos ayudan a conocer la integralidad de la política social, y al final van a ver ustedes que es algo que lo podemos incorporar a el análisis coyuntural por lo que atraviesa Guatemala. Dice, en un sentido amplio, las políticas sociales incluyen las intervenciones sectoriales clásicas en educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura básica, así como las tendencias a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, y a la vez que también deben incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a promover el empleo y brindar protección ante los males sociales. Precisamente aquí nos dice Fabián Repeto que las políticas sociales incluyen la intervención de los gobiernos en los sectores sociales básicos, salud, educación, vivienda, infraestructura básica, pero también se refiere a acciones focalizadas, por ejemplo en el tema de la pobreza. Incluso en Guatemala hay intentos para atacar el problema que dentro de la pobreza es un problema que está inmerso en el tema de la pobreza, como es la desnutrición aguda y desnutrición crónica, precisamente porque está inmerso dentro del tema de la pobreza, pero como que si la política social debe hilar más fino al tocar algunos aspectos precisamente más puntuales, y que en Guatemala es una característica vergonzosa que históricamente tenía Guatemala, pero que se ha ido agudizando en los últimos años, como es el tema de la desnutrición. Muchos niños y niñas se mueren de desnutrición, que es un mal que se puede atacar y que se pueden evitar miles de muertes de niños y niñas si se tuviera una política contra la desnutrición, pero de una manera coherente, eficiente, eficaz y sobre todo realista y humana. Y precisamente por eso es que Fabián Repeto nos habla precisamente de conceptos que van orientados a focalizar más la intervención del gobierno. Y al final dice las intervenciones estatales destinadas a promover el empleo. ¿Por qué? Porque el empleo genera ese efecto multiplicador, igual que el efecto multiplicador de la inversión, ¿verdad? Para generar más satisfactores, más recursos satisfactores para que las personas puedan adquirir sus bienes y servicios. Pero al final dice, y brindar protección ante los males sociales. Ante los males sociales es la pandemia que estamos atravesando en América Latina, en el mundo, pues, pero que en Guatemala está generando muchísimas muertes. Ya hay miles de muertos en Guatemala por el COVID-19, pues precisamente ante la protección que el gobierno debe implementar ante los males sociales es donde tiene que prevalecer la política social.
Entonces, en este caso, en Guatemala, debería de generarse una mayor participación del gobierno con políticas sociales, porque estamos ante un mal social, y ese mal social es la pandemia del coronavirus. Entonces, en ese sentido, por eso me pareció bastante apropiado incorporar esta definición, porque nos da más luces para poder interpretar lo importante, compañeros y compañeras, de la política social, porque precisamente nos permite comprender cómo los gobiernos es conveniente, es esencial y es su función sustantiva intervenir en aquellos rubros que tienen como figura principal y fundamental el bienestar de la persona. Como dice la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado está organizado para garantizar el bien común, la vida de las personas, que es lo más preciado, que cada vez que un guatemalteco fallece por la no atención del Estado, es una responsabilidad que tiene el Estado de Guatemala, porque son muertes que en nuestro criterio pueden ser evitadas si realmente aplicara una política social, como les dije en un principio, eficiente y eficaz. Esta lámina nos ilustra de los objetivos de la política social. Esto, por favor, que no se nos olvide nunca, porque cuando nosotros diseñamos política social, tenemos que tomar en cuenta estos objetivos, porque precisamente son lo sustantivo que persigue la política social. Primero, aumentar el bienestar de los ciudadanos. Bienestar de carácter integral, por favor. Recuerden ustedes que aquí, cuando hablamos de bienestar de los ciudadanos, nos referimos al bienestar material, pero también al bienestar espiritual. O sea, que las personas no solamente coman sus 3 tiempos de comida, tengan sus bienes satisfactorios para poderlos consumir ellos y sus respectivas familias, pero no solamente es lo material, sino también lo espiritual, para que las personas se sientan tranquilas, estén con un sentido de pertenencia de su país, de su estado, en este caso de Guatemala, y que también las personas, al tener un bienestar material, también van a poder formar familias, fomentar relaciones de armonía y amistad entre los propios ciudadanos, y también sentirse amados y queridos no solamente en el núcleo familiar, sino entre los vecinos, entre los ciudadanos. Ese es el bienestar espiritual, ¿verdad? Que no suceda como fundamentalmente en otros países, que hay personas que se suicidan, pero hay una cantidad exagerada de personas que se suicidan porque ya no tienen incluso bienestar espiritual. Desarrollar el capital humano. Eso también es importante, porque se refiere a que una persona puede desarrollarse si solo si tenga un proceso adecuado de formación, ¿verdad? Que tenga niveles adecuados de escolaridad, y que también tenga procesos de capacitación en donde las personas, independientemente de que se gradúen de nivel medio o educación superior, también tengan la capacidad para poder comprender y realizar un oficio, si en dado caso las condiciones económicas de la persona no les permite ingresar a una universidad. Entonces tiene esa arista también importante, el perfeccionamiento de las personas en su desempeño. Por ejemplo, los albañiles, por ejemplo, hay albañiles extraordinarios porque están muy capacitados para construir todo tipo de infraestructura física, incluyendo las últimas novedades de la tecnología, y a la utilización de instrumentos digitales en la construcción. Fomentar el empleo. Esto es básico, porque, como habíamos dicho cuando hablamos del círculo virtuoso, si hay empleo,
si hay inversión, hay ingreso, y si hay ingreso, hay consumo, y si hay consumo, hay producción, y si hay producción, hay inversión, y nuevamente, ese es precisamente el círculo virtuoso. El fomento del empleo es básico. Es para mí la única fuente de riqueza de un país, el empleo. También 4, mejorar la cohesión social, es decir, que nosotros los guatemaltecos y guatemaltecas tengamos una visión de Guatemala y sentirnos orgullosos y sentirnos bien en nuestro país sin necesidad de emigrar a otro país porque tenemos el futuro aquí en Guatemala y confiar en ese futuro, confiar en las instituciones del Estado, confiar en el proceso democrático de nuestro país. Eso nos va a obligar a nosotros a quedarnos en Guatemala y a estrechar nuestros lazos de solidaridad y de amistad entre los guatemaltecos y guatemaltecas, tener un concepto de Guatemala, de nación, ¿verdad?, que es algo que es fundamental para fomentar en Guatemala. Dice la lámina: por ello, las necesidades y riesgos de las poblaciones, así como las dinámicas del mercado del trabajo y las fuentes de conflictos deben ser identificadas para poder determinar los objetivos prioritarios del desarrollo social. Pues precisamente un país que se alimenta bien, que come bien, que tiene empleo, que tiene familia y que en términos generales tiene una estabilidad económica, también va a tener una estabilidad social. Y si tiene esa característica de la población, entonces no van a haber conflictos, no van a haber conflictos, manifestaciones de descontento, en donde, por ejemplo, las políticas públicas estén orientadas a favorecer a un determinado sector y no a todos los sectores. Recuerden ustedes que no es lo mismo que una población tenga leyes que, que estas leyes también sean justas y sean de aplicación universal. Una cosa es que una acción sea legal, pero puede ser que sea legal, pero que no sea justa. Lo que sucede en Guatemala con la política tributaria, ¿verdad? Que en Guatemala el sistema tributario es altamente regresivo porque los que ganan más pagan menos. Y el sistema tributario guatemalteco no está fundamentado en lo que la misma constitución política dice. El sistema tributario guatemalteco debe descansar en principios de capacidad económica. Pero aquí en Guatemala no se da, pues, porque aquí no se atiende a la capacidad económica, sino se atiende al consumo que tengan las personas. Pero recuerden que una persona debe consumir, tiene que consumir, aunque no tenga empleo. Y por eso se generan procesos del crimen, pues, porque una persona tiene que comer, pues, aunque no tenga empleo. Entonces, algunas personas, al tener que comer, ellos y sus familias, y no tienen empleo, ¿qué hacen? Delinquen. Entonces, precisamente por eso es importante, que aquí la lámina nos dice: por ello, las necesidades y riesgos de las poblaciones, así como las dinámicas del mercado del trabajo y las fuentes de conflicto, deben ser identificadas. ¿Por qué es que hay conflicto en Guatemala? ¿Por qué hay conflicto en Guatemala? Y dependiendo de esa identificación que tengamos, las causas por las cuales hay conflicto, entonces la política social va a estar orientada a eso, a atacar esas fuentes del conflicto. Eso es lo que nos dice esta lámina, que es bastante elocuente de lo que nosotros queremos explicar como política social y especialmente sus objetivos. Esta lámina se refiere a qué característica tiene la cohesión social. Es un poco complicado y hay muchísimas definiciones de cohesión social. Por eso es que en esta oportunidad mejor considero conveniente hacer un listado de las características de la cohesión social para poderlas interpretar y comprender. Y es un tema que ha estado mucho en los últimos tiempos en el mundo como discutiéndose, porque eso es un requisito fundamental para que haya paz en un sistema económico y social. Las características que menciona esta lámina son: primero, integridad, que la población sea íntegra en su proceder, y más que todo en la administración pública, pues debe haber integridad en las personas. Empatía, fraternidad,
Debe haber amistad, armonía entre los habitantes de la población, entre los habitantes del territorio, la integración, ¿verdad? Que formemos un solo, tengamos una concepción de país, de nación, ¿verdad? De ser Guatemala, lo que algunos autores llaman guatemalidad, ¿verdad? El sentido de pertenencia es fundamental, ¿verdad? Sentirse uno orgulloso, sentirse uno parte de Guatemala, sentirse orgulloso de Guatemala y especialmente cuando uno está en otro país, siente esa necesidad de estar en su país porque nos llama ese sentido de pertenencia. También la cohesión social se refiere a la inclusión política, que todos los sectores de la población que tengan interés en participar en política, que se incluyan, pues, que se promueva esa participación política y que no se niegue o se persiga a aquellos dirigentes políticos que quieren hacer política y quieren ser funcionarios, pues tienen derecho a hacerlo. La posición política nos dice claramente que los guatemaltecos y guatemaltecos tenemos derechos políticos y un derecho es elegir y ser electo. Entonces, en este caso, imagínense, afortunadamente en Guatemala todavía tenemos, como les había dicho, reiteradas ocasiones que con la democracia que tenemos es muy débil, pero sin embargo es democracia y tenemos que estar y fomentar y fortalecer nuestra política. Vean lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua no hay democracia. Allí a los que están surgiendo como candidatos a presidente de la República de Nicaragua los están encarcelando, pues imagínense ustedes esa situación. Afortunadamente en Guatemala no se dan estos casos, pues, pero imagínense, en Nicaragua se está llegando a ese extremo, ¿verdad? Una dictadura. En más de 20 y pico de años de estar una persona en el poder, a la familia en el poder, imagínense ustedes qué cohesión social va a haber en Nicaragua si no hay respeto, no hay el mínimo respeto a los derechos políticos de los ciudadanos. Eso es algo inaudito, que afortunadamente en Guatemala tenemos ese respeto. Los derechos también, los derechos de igualdad entre las personas, todos los guatemaltecos tenemos derechos, derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación y lo que habíamos dicho con la cuestión de los derechos políticos. Los guatemaltecos, todos, tenemos la libertad y el derecho de elegir, pero también ser electos. Todos podemos aspirar a ser gobernantes, podemos aspirar a ser diputados, alcaldes, síndicos, concejales, porque la constitución política no lo establece como un derecho y un derecho legítimo. También la libertad otra característica elemental en la cohesión social. Debe haber libertad de expresión del pensamiento, debe haber libertad de cultos, debe haber libertad de expresión. En el caso, yo les decía que como funcionario público uno tiene que estar abierto a las nuevas tendencias que hay de expresiones de género, por ejemplo, y de la sexualidad, ¿verdad? En cuanto al lesbianismo, homosexualismo, los transgéneros y una serie de aspectos que tienen que ver con esas nuevas formas de pensamiento y de práctica del derecho de las personas de manifestación, de manifestar sus deseos, sus aspiraciones, sus cosmovisiones. Y aquí también tomamos en cuenta el tema de pueblos indígenas, ¿verdad? Que los pueblos indígenas tienen todo y el derecho a ejercer su espiritualidad. Recuerden que los pueblos indígenas no practican religión, sino los pueblos indígenas practican espiritualidad, que es una cosa totalmente distinta a la religiosidad. En este caso, los pueblos indígenas tienen todo el derecho de ejercer su, su espiritualidad. Las ceremonias mayas que hay en muchos lugares, en lugares sagrados en Guatemala, afortunadamente el Estado ha facilitado y ha reconocido esos derechos a la espiritualidad, al ejercicio de la espiritualidad, y se ha respetado. Pues precisamente eso es algo importante. El tema de la justicia también, que la justicia debe ser para todos, debe ser pareja, debe ser sin ninguna discriminación. La justicia es precisamente, como les decía también, la justicia debe ser precisamente justicia. Porque a veces hay temas
que son legales pero no son justos, porque depende cómo se aplique la ley. La solidaridad, ¿verdad? La solidaridad en épocas especiales en Guatemala, por ejemplo, el tema de la pandemia actualmente, ¿verdad? Que se busca la solidaridad de todas y todos para atacar ese mal y hacer un frente común, hacerle frente a la pandemia es algo que es prioritario. La igualdad, ¿verdad? La igualdad en cuanto a que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones como ciudadanos, todos los guatemaltecos y guatemaltecos tenemos que respetar y estimular el principio de legalidad de la administración pública. ¿Cuál es el principio de legalidad de la administración pública? Cumplir y hacer que se cumpla con la ley. Así de sencillo. Vean, esta lámina es muy relevante porque dice las políticas sociales son necesarias porque los beneficios del crecimiento económico no llegan automáticamente a todos los ciudadanos. Las políticas sociales no se justifican solo por humanitarismos, son una necesidad para el crecimiento económico y para la estabilidad política de los países, para mantener el apoyo de los ciudadanos en sus gobiernos. Vean, dice, las políticas son necesarias porque los beneficios del desarrollo económico no llegan automáticamente a los ciudadanos. Debe haber un árbitro, debe haber un ente que se encargue de ser garante de que está bien, Guatemala está creciendo económicamente, qué bueno que crezca, pero que la mayoría de la población que genera esa riqueza también sea beneficiada de ese crecimiento económico, del producto, de ese pastel que se produce en Guatemala. Las grandes mayorías también tienen derecho a tener su pedacito de pastel. Eso es lo que quiere decir esta lámina, que es necesario que haya un crecimiento económico, pero recuerden ustedes que si solamente hay crecimiento económico y no hay un desarrollo social, o si las condiciones sociales de las personas, sus condiciones de vida no cambian, no mejoran, no va a haber estabilidad política, siempre van a haber enfrentamientos. Si la legislación está favoreciendo solo a un sector de la población, ¿qué pasa? Hay reacciones, y reacciones legítimas, porque no se está tomando en cuenta las necesidades de la población. Y por eso es que es importante que nosotros siempre estimulemos, cuando diseñemos política social, esa participación de la mayoría de las personas, porque esto nos va a garantizar estabilidad. Los gobiernos deben también velar porque haya estabilidad política, porque sin estabilidad política no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico no hay desarrollo social. La estabilidad es básica, pero esa se consigue solo con una buena gobernanza que cultive una gobernabilidad. Pero si están haciendo mal uso los recursos públicos, se hace un manejo deshonesto de los recursos, si las leyes son aplicables solo a unos pocos y a otros no, y si las leyes solamente son para favorecer a determinados sectores y no a toda la población, va a haber conflicto social. Y si hay conflicto social, no hay estabilidad política. Entonces, si no hay estabilidad política, no hay empleo, no hay inversión y por lo tanto hay pobreza. Ahí vamos al círculo, el círculo defectuoso, el círculo de la pobreza. Por eso, vean, esencial esta lámina porque nos ayuda a comprender en su justa dimensión por qué de las políticas sociales. La presente lámina nos hace el planteamiento siguiente: ¿por qué las políticas sociales? Igual que en la lámina anterior se insiste precisamente en que las políticas sociales no salen por aspectos de humanitarismo, sino prácticamente son instancias que exige el propio crecimiento económico, por lo que habíamos hablado nosotros de el círculo virtuoso, que no podemos nosotros hablar únicamente de un desarrollo económico, de un crecimiento económico, si no tenemos a la par un desarrollo social, porque de lo contrario no se garantiza que haya estabilidad política en los países.
Y eso es lo que ha generado precisamente la gran falta de estabilidad en los países de América Latina y especialmente Centroamérica, porque las personas, los habitantes de los países se sienten totalmente frustrados ante la falta de oportunidades de acceso a servicios sociales que de alguna manera se podrían obtener tomando en cuenta el crecimiento o desarrollo económico que han tenido estos países. Verbigracia, Guatemala. Guatemala, como habíamos platicado anteriormente, ha tenido un crecimiento económico, sin embargo, los niveles de los indicadores sociales cada vez son más deprimentes, ¿verdad? Eso señala precisamente que por eso es que los gobiernos pierden el apoyo de sus ciudadanos, precisamente porque se sienten decepcionados ante la incapacidad en algunos casos y en otros casos por la propia arbitrariedad, incluso las propias políticas de las élites que han dominado los países de Centroamérica, y eso es precisamente parte de la dinámica que lamentablemente en las últimas décadas se ha experimentado en toda Centroamérica, ¿verdad? Salvo algunas excepciones como Costa Rica. De lo contrario, esto es precisamente por eso es que surge la necesidad de impulsar políticas sociales, porque prácticamente no ha habido esa complementariedad, esa simultaneidad que nosotros hemos estado hablando. Esta lámina nos ejemplifica precisamente, nos explica de una manera general el círculo virtuoso, porque precisamente nos indica que invertir en las personas mejora la calidad, o sea, el talento humano. Algunos autores le llaman precisamente el talento o el capital humano. Aumenta o mejora la calidad de las personas y la productividad de la mano de obra, lo que a la vez estimula la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Aquí tenemos, y es importante que a ustedes siempre les quede esto escrito, porque cuando ya ustedes estén en preparando no solamente sus exámenes, ¿verdad?, sino para preparar su examen privado o su defensa de tesis, en ningún momento se les va a olvidar la explicación del círculo virtuoso, porque esto sin duda alguna nos va a ser de mucha utilidad cuando estemos en el desempeño de un cargo público, porque no tenemos que perder de vista nunca que en cualquier ámbito en que ustedes se desarrollen, ya sea en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, en justicia, en legislación, en lo que ustedes ya conocen que es tan amplia el ámbito de la administración pública, en todos los ámbitos administrativos, eso es importante, porque lo que nosotros vamos a hacer va a contribuir a eso, va a contribuir a mejorar la calidad de las personas, por ejemplo, dotarlos de un buen servicio de salud, de seguridad. Esto repercute en esto, ¿verdad? En un mayor bienestar de las personas y por lo tanto tienen un mejor desenvolvimiento porque tienen tranquilidad material y una tranquilidad espiritual. Y eso es lo que precisamente hace la mano de obra mucho más productiva porque es más feliz, más estable. Y eso estimula la inversión y obviamente el crecimiento económico. Para poner en evidencia lo aseverado en las láminas anteriores, vemos que en esta lámina nos define precisamente por qué es que son necesarias las políticas sociales. Y si nosotros hacemos una relación de la política social con la globalización, eh, vamos a ver precisamente que la globalización está ensanchando más ese margen de desigualdad que hay en los países, especialmente en los países más pobres, como por ejemplo de América Latina y en Centroamérica y en Guatemala específicamente. Dice, la magnitud de las asimetrías en la distribución del ingreso a escala mundial es escandalosa. En el año 2000, el 10% más rico de la población adulta del planeta, que estoy hablando del mundo, poseía el 85% de los bienes y rentas globales. En cambio, el 50% más pobre del planeta, la mitad de la población del mundo, solo contaba con el 1% de los bienes y servicios y bienes e ingresos globales.
Vean, esto es algo exagerado, pero incluso estamos hablando a nivel planetario, a nivel global, a nivel mundial. Pero si este análisis nosotros lo quisiéramos hacer a nivel interno de Guatemala como país, nos vamos a dar cuenta que es aún, aún más traumático, porque en Guatemala el ingreso eh, nacional está concentrado en aproximadamente el 1 o 2% de la población, mientras que el resto no tiene precisamente acceso al ingreso nacional. Y eso es precisamente esa gran concentración, esa gran desigualdad es la que precisamente genera reacciones, manifestaciones como las que ustedes han visto a nivel mundial. Incluso vean ustedes lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Nicaragua, en donde prácticamente ese descontento es lo que provoca las manifestaciones pacíficas, pero que al final son violentas porque ponen los muertos, los ponen los manifestantes. Y incluso esta es la razón, esta es la causa precisamente de la alta migración que hay de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y una buena parte de mexicanos que se están yendo precisamente a los Estados Unidos por obtener el anhelado sueño americano. Precisamente, si nosotros lo vemos a nivel de globalización, también es una realidad. Reitero, el caso de Guatemala es todavía más traumático, pero precisamente por eso es que en globalización nosotros hemos visto cómo precisamente ese fenómeno económico también contribuye a generar más pobreza, a ver más pobres, a producir más pobres en el mundo. La desigualdad extrema en la distribución mundial de los bienes repercute de manera grave en la efectividad del crecimiento económico, en reducir la pobreza. Es de hecho la necesidad urgente de reducir la pobreza, la exclusión y los conflictos, lo que ha llevado a poner a la política social en el primer plano de las agendas de desarrollo del mundo. Precisamente como parte de la tarea, la primera tarea que vamos a tener en este curso es precisamente el análisis de un video, de una conferencia que dio el doctor Francisco Velázquez, director ejecutivo del CLAD, del Centro de Estudios Latinoamericanos de Administración para el Desarrollo, o sea que son los que es una institución que aglutina las administraciones públicas de los centros de investigación o instituciones dedicadas al estudio y análisis de la administración pública, el CLAR. Entonces, precisamente nos habla el doctor Velázquez en esa conferencia y nos habla precisamente de los objetivos de desarrollo sostenible que consideramos nosotros que precisamente surge por esto. Estas agendas de la necesidad de abordar el tema de desarrollo social es porque precisamente ustedes vieron lo alarmante que hay en la distribución de los bienes y servicios que prácticamente está generando ya crisis porque los pobres cada vez son más. Incluso hay alguna hipótesis pues que no está comprobada pues, pero que se dice que una de las razones por las cuales se se impulsó la aparición del coronavirus es precisamente como una política para reducir la cantidad de personas que no son productivas en los sistemas económicos nacionales y a nivel mundial. Pues es una hipótesis que no está probada pues científicamente, pero que de alguna forma ya se ha estado discutiendo esa eh, causa de por qué se dio tan repentinamente esta pandemia y si nosotros vemos en realidad los resultados de la globalización eh, y, y, los efectos de la pandemia, nos vamos a dar cuenta que las empresas que salen más beneficiadas
de este flagelo es precisamente las empresas más grandes del mundo, como son las empresas multinacionales. Y esto pues tiene de alguna forma alguna ligazón porque eh, nos lo dicen las estadísticas, ¿verdad? Que las empresas como Amazon, Microsoft, Alibaba, Google y estas empresas multinacionales que están ahora dominando el mercado dentro del contexto de la pandemia es precisamente por la coyuntura que nos está generando este virus. Por ejemplo, Zoom, que es una empresa que se dedica a brindar plataformas digitales para las videoconferencias a nivel planetario, es la que ha crecido de una manera exorbitante. Ustedes se han dado cuenta que incluso el valor de la bolsa de valores de Zoom se ha incrementado de una manera descomunal, y es precisamente por esto que nos dice esa explicación que, como repito, no ha sido aún confirmada, pero incluso ustedes ya se enteraron que el presidente Biden está ordenando a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos investigar realmente cuáles fueron las causas del origen de este virus, ¿verdad? Porque de alguna manera no deja de ser intrigante esa situación. Entonces, esta lámina viene precisamente a explicar de una manera más clara que precisamente el descontento popular puede generar y genera grandes conflictos sociales que pueden incluso llegar al rompimiento de los órdenes constitucionales en los respectivos países. Esta lámina nos menciona algo nuevo para nosotros en ese análisis, que es el ajuste estructural y la política social. Esto nos hace recordar precisamente que esas corrientes de pensamiento económico que nos hablaba de la necesidad de que se aplicaran medidas de ajuste estructural en las economías de los países del mundo, especialmente de América Latina, es porque según esta corriente los orígenes de las crisis económicas que se estaban generando era producto de la intervención de los estados en los sistemas económicos, y de ahí surgen políticas como por ejemplo la reducción a la mínima expresión de los gobiernos, de los estados en sí, en donde según este pensamiento de la política neoliberal, que fueron los que impulsaron estas políticas de ajuste estructural, es porque ellos indicaban de que el Estado no debería de intervenir en las decisiones económicas de los países, porque los gobiernos habían demostrado su incapacidad, incluso su no transparencia y su no probidad, ni mucho menos la incapacidad, la ineficiencia y la ineficacia de los gobiernos, que hacían prácticamente quebrar a muchas instituciones y a muchos países incluso, ¿verdad? Han llegado, al decir quebrar a los países, es de que prácticamente llegaron a niveles de, de cero crecimiento económico, al contrario, de porcentajes negativos de la variación del Producto Interno Bruto, y esto precisamente es debido a que, según esta corriente neoliberal, es porque los gobiernos habían tenido una intervención abusiva irracional eh, del gobierno en el sistema económico. Entonces de ahí surgieron precisamente la privatización. Aquí en Guatemala se hizo alrededor del año 90, año 2000 por ahí, donde precisamente uno de los gobiernos que nosotros tuvimos en Guatemala alrededor del año 95, 96, 97, 98, donde se privatizó la mayor cantidad de instituciones que antes no tenían, que eran pues públicas, se privatizaron, incluyendo la famosa privatización de Guatel, ¿verdad? Que era una empresa nacional que tenía una rentabilidad y se privatizó, incluyendo por ejemplo la energía eléctrica. La empresa eléctrica, que era nacional 100%, lamentablemente fue
fue privatizada dentro de esta corriente de políticas estructurales, de ajuste estructural, y es precisamente lo que todavía estamos pagando en Guatemala, que tenemos un monopolio totalmente nocivo para la población guatemalteca, porque es un monopolio privado que, que no le importa en lo más mínimo si las personas tienen o no cómo pagar los precios que ellos de una manera arbitraria incrementan de una manera hasta periódica, ¿verdad? Entonces precisamente esto es lo que generó que instituciones que buscan el desarrollo social del mundo, pues como UNICEF, por ejemplo, hizo un llamamiento al ajuste con una cara más humana, con una cara humana, precisamente porque UNICEF criticó que esas políticas de ajuste estructural estaban quitando la cara humana a las políticas públicas y le daban prácticamente el mayor privilegio al mercado, donde decían que una de los postulados del neoliberalismo que encabezó el movimiento de las políticas de ajuste estructural es precisamente que la mano invisible del mercado, que la oferta y la demanda, en ese juego que hay de oferta y demanda, se definían los precios y con un acuerdo que haya entre el comprador y vendedor se elige el precio, y si el precio es conveniente para el oferente y para el demandante, pues ahí se establece. Entonces esas fuerzas mágicas del mercado son las que deberían de prevalecer en los mercados a nivel local y a nivel mundial. Sin embargo, la historia nos ha dicho que esto fue totalmente falso, porque el mercado, lamentablemente, los pensadores que estuvieron impulsando el neoliberalismo nunca le dijeron a la población que también dentro del mercado existe el monopolio, y el monopolio es totalmente distinto a, a un libre mercado. Ellos nunca nos dijeron que en el mundo y en los mercados también hay monopolios, y esos monopolios son los que prácticamente destrozan y le quitan la cara humana a la política pública. Por ejemplo, y eso se está dando actualmente a nivel mundial. Ven ustedes que en el mundo hay un oligopolio. Este oligopolio es que hay muy pocos oferentes y muchísimos demandantes. Por ejemplo, en el mundo están que solamente eh, para comercio electrónico, ustedes saben que las empresas más grandes son Amazon y Alibaba, que es China, y Google y Microsoft, que son como el Apple, por ejemplo, que son las empresas multinacionales inmensas, que son las que están prácticamente dominando el mercado de la tecnología. Y en Guatemala también vemos nosotros que hay monopolios pues que han hecho tanto daño a la economía del país. Por ejemplo, mencioné el tema del servicio de energía eléctrica, que es un monopolio privado que le ha hecho tanto daño a el país. Esta nómina nos dice que precisamente las políticas sociales durante ese periodo donde predominaron las políticas de ajuste estructural por esas corrientes neoliberales que lamentablemente cooptaron al mundo, al sistema económico mundial, es de que las políticas sociales prácticamente desaparecieron, al menos en Guatemala, en la década de los 90, y fue donde ustedes recuerdan que hubo una mayor cantidad de manifestaciones y encuentros, incluso hasta violentos, que incluso las razones por cuales surgió el movimiento armado en Guatemala, el conflicto armado, todavía las causas que generaron el conflicto armado se analizaron, se discutieron, y a mediados de los años 90 saben ustedes que se suscribió los pactos, el pacto social, o sea, la firma de los acuerdos de paz, porque era demasiado el conflicto que había en Guatemala. Se firmó esos acuerdos de paz. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, las causas, los orígenes de por qué se generó el conflicto armado en Guatemala siguen siendo los mismos. Incluso yo me atrevo a decir que están peor los indicadores sociales que hace
que hay que alrededor de los años 80, 70. ¿Por qué? Porque no había, por ejemplo, el crimen que hay en la actualidad, pues ni tampoco están los indicadores sociales que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, precisamente, eso es precisamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que las políticas sociales en esa época, en la época de las políticas de justicia cultural, eh, las, lo- las políticas sociales orientadas a generar un mayor acceso a la mayoría de las personas a los servicios educativos, de salud, de vivienda, prácticamente no existieron o fueron tratados de una manera marginal. Y esto prácticamente fue debido a que a estas ideas que prevalecieron en esa época y que prácticamente generaron nuevamente crisis económicas en Guatemala. Luego de haber analizado esas, de alguna forma, las políticas de ajuste estructural, podemos entonces estar más conscientes de la situación, en el sentido de que si nosotros podemos diseñar, planificar, formular, ejecutar políticas sociales, podemos realmente incidir en que los niveles o los sectores que tienen que ver con el desarrollo social pues tengan una importancia y se promuevan realmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las políticas sociales orientadas a promover el empleo, el desarrollo, la erradicación de la marginación, pueden generar o acciones que prácticamente al tener una mayor cantidad de personas con sus necesidades satisfechas, entonces se va a superar el conflicto social. Entonces la población va a tener y va a apoyar realmente a sus respectivos gobiernos, lo que está pasando en algunos países de Europa, que los propios países, ustedes han visto que hay funcionarios que prácticamente son líderes en cuanto al, al, al llevar al país a indicadores económicos sociales bastante importantes, como por ejemplo en el caso de la doctora Angela Merkel, ¿verdad? La canciller de Alemania, pues que es una figura, es un icono de cómo se logra desarrollar esa simultaneidad entre la política económica y la política social. Entonces las políticas sociales constituyen una parte esencial para que en cualquier formulación de una estrategia nacional de desarrollo tenga un lugar preponderante la política social, porque esto puede impulsar un desarrollo económico y por lo tanto una equidad social. Entonces es precisamente esta antesala que yo les di de los fenómenos que generaron esas políticas de ajuste estructural que prácticamente cayeron en desuso, incluso fueron parte de la crisis en algunos países. Yo me recuerdo en el caso de Chile que, por ejemplo, una política de ajuste estructural era que se eliminara el carácter público de los sistemas de pensiones en Chile, y que tenía que ser liberado ese mercado y que los bancos o las organizaciones financieras específicas que pudieran implementar esos servicios de seguro social y de jubilaciones para las personas allá en Chile. Entonces se implementaron se privatizó prácticamente ese campo de las jubilaciones y pensiones, pero lamentablemente muchas de esas empresas al final quebraron, desaparecieron. Entonces se dio un gran problema en Chile y se tuvo que regresar a que ese ámbito sea una cobertura del sector público, especialmente del Estado, porque fracasó esa política de privatización, por ejemplo, del sistema de pensiones en Chile. Afortunadamente en Guatemala, con todas nuestras limitaciones, como les he indicado, de nuestra democracia tan débil, tan joven, tan vulnerable, sin embargo, afortunadamente todavía tenemos un sistema de retiro, un sistema de pensiones que con todo, pues ahí está y espero en Dios que nunca se vaya a privatizar
el tema del seguro social, ni mucho menos el caso del proceso de jubilación del Estado. La ley de clases pasivas civiles del Estado pues es un atenuante a las crisis sociales que lamentablemente pueden venir en Guatemala si no se impulsan políticas de desarrollo social. El IX, por ejemplo, también tiene su sistema de pensiones, ¿verdad? Así es que afortunadamente en Guatemala no se ha provocado ese conflicto como pasó en varios países como Chile, por ejemplo, que yo les indicaba que hubo un caos tremendo. Esta lámina nos introduce al tema del diagnóstico social, que incluso es el último tema que nosotros tenemos en esta segunda clase, porque es fundamental. El papel del diagnóstico como instrumento es elemental para que nosotros podamos tomarlo en cuenta y poderlo implementar en nuestro trabajo como planificadores y como administradores públicos. Dice, el diseño de políticas sociales óptimas requiere entender las necesidades de la población desde diferentes perspectivas. Las necesidades y riesgos de las poblaciones, así como las dinámicas del mercado de trabajo y las fuentes de conflicto, deben ser identificadas para poder determinar los objetivos prioritarios del desarrollo social. Vean, esto es fundamental que nosotros lo conozcamos porque precisamente yo les indicaba, creo que fue en la clase anterior, que el diagnóstico es vital para cualquier trabajo profesional que nosotros hagamos. Yo les hice el ejemplo, les planteé el ejemplo del médico, ¿verdad? Que si un médico, ustedes tienen una diarrea muy alta y tienen fiebre y tienen vómitos, ustedes van con el médico si mucho les dará algo para detener los vómitos y la diarrea, pues, pero él no les va a decir, bueno, tomen tal antibiótico o usted tiene tal cosa, porque no se puede. Él lo que hace es les ordena un estudio radiológico o un examen de laboratorio en donde ustedes les van a ir a hacérselo, ¿verdad? Que es orina, sangre, para determinar, por ejemplo, las causas de esa diarrea y esos vómitos y esa fiebre. Entonces ya después, cuando usted le llevan el resultado al médico, ya él al ver los resultados del diagnóstico de los resultados de los exámenes de laboratorio, ya él puede eh, elaborar su diagnóstico y decirles, miren, tomando en cuenta esa situación que tienen estos resultados, usted lo que tiene es una infección intestinal, pero seria. Entonces le voy a recetar tales y tales antibióticos y tiene que hacer esto, de tal manera que ya él le está a usted dando una solución a su problema, pero usted antes ha tenido que llevarse a cabo esos exámenes. Entonces, para el médico, eso es el diagnóstico. Entonces, en las ciencias sociales y en las políticas sociales es igual. Usted no puede implementar acciones de política económica sin antes conocer las condiciones. Como yo les decía a ustedes, lamentablemente hay en muchos municipios en Guatemala se llevan a cabo obras públicas que no tienen ninguna relación con las necesidades que tiene la población, y por eso es que lamentablemente las políticas públicas o las acciones gubernamentales o municipales no tienen mayor impacto, porque son hechas con otros intereses, no con intereses genuinos de satisfacer una determinada necesidad. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno, ustedes han visto que hay tanto problema que no se dan abasto los desagües y los drenajes en la ciudad capital, especialmente de algunos sectores. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer un diagnóstico serio y sobre todo tener en cuenta una serie de estudios y de evaluaciones antes de tomar decisiones, pero lamentablemente en Guatemala las autoridades se han dedicado, las municipales se han dedicado por ejemplo, en este caso, a autorizar una gran cantidad de condominios
por ejemplo, pero una cantidad exagerada de condominios que por ejemplo, aquí en la zona 11 va a haber un complejo habitacional de más de 640 habitaciones, 640 apartamentos. ¿Esto qué significa? ¿Qué va a significar? Va a significar una presión fuerte sobre el sistema, los servicios públicos municipales, por ejemplo, extracción de basura y dotación de agua, pues. Pero sin embargo están autorizando y sin embargo con los mismos sistemas de drenaje, con el mismo sistema de tratamiento de basura, con el mismo sistema de dotación de agua, agua potable, pues entonces no se puede. Primero se tiene que hacer un diagnóstico para evaluar realmente si es factible o no es factible hacerlo. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que se han construido algunos edificios, algunas edificaciones en áreas en donde al final no se podía construir, pues, porque no están aptas para construcción en nuestro lugar, pero como no hay un estudio de suelos, entonces, como no se hicieron estudios de suelos, estudio de cargas, por ejemplo, un estudio de cargas estructurales, que entonces prácticamente colapsan los edificios, pues, ¿verdad? Entonces han visto que hay edificios en Guatemala que están abandonados porque lamentablemente no se hizo ese estudio de suelos. Por ejemplo, ese estudio de suelos es parte del diagnóstico, compañeros y compañeras. Por eso es que es esencial el tema del diagnóstico social. Por eso es que lo traemos aquí como una parte esencial del curso, porque nosotros no podemos diseñar políticas públicas, ya sea económicas o sociales, si no llevamos primero un diagnóstico, porque aquí nos va a dar precisamente toda la radiografía de qué es lo que nosotros vamos a encontrar al momento de implementar nuestras políticas. Esta lámina nos lleva de la mano para llevar a cabo nuestro diagnóstico. Primero, identificar las necesidades de las comunidades. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, miren, uno cuando está en la emisión pública no tenemos que inventar el agua azucarada, ya está todo, ya está. Nosotros como profesionales, ustedes van a salir ya con todo con ese bagaje de conocimientos, van a llevar en sus maletas, en sus attachés, van a llevar ya las herramientas para hacerle frente a ese gran reto que es un funcionario público, un empleado público. Dice, primer paso, identificar las necesidades de las comunidades, tomar en cuenta las declaraciones internacionales, las convenciones y legislaciones nacionales y en última instancia el contrato social entre los ciudadanos y el Estado. ¿Cuál es el contrato social? La Constitución Política de la República de Guatemala y todas las leyes del país. Recuerden ustedes que las leyes son hechas en el Congreso de la República y en el Congreso están representados todos los ciudadanos del país, porque son las fuerzas realmente, es lo que tenemos. Es lo que tenemos y los diputados son electos por la población, pues. Entonces, tenemos que conocer precisamente las necesidades de la población, de las comunidades. Si yo voy a hacer, tomo posesión como alcalde de Misco, por ejemplo, entonces, antes de hacer una política pública municipal o de llevar a cabo una obra municipal, especialmente si es de gran complejidad, primero tengo que hacer ese estudio de las necesidades de la población, ¿verdad? ¿Cuál es la brecha social? El acceso a los derechos humanos, los grupos sociales prioritarios que tenemos en el municipio, estratificación por ingresos, grupos etarios, clase media, por ejemplo, saber, por ejemplo, cuáles son los ingresos que tiene la población, los grupos de edades, qué clase media tenemos, es amplia o es muy reducida, estratificación de la formalidad o informalidad de la economía, por ejemplo, si hay mucha economía informal o no, qué población urbana hay, qué población rural hay, la identificación de grupos vulnerables, porque siempre hay grupos vulnerables en cualquier sistema social del mundo, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, esto es precisamente parte, el primer paso que nosotros tenemos que conocer todo esto para tomarlos en cuenta. Y, por ejemplo, si nosotros sabemos que en, en el municipio tenemos una mano de obra dedicada más que todo al ámbito agrícola, pues entonces esa va a ser una fortaleza dependiendo de nuestra política o de nuestra obra.
si vemos que la mayoría de la población se dedica a los servicios también, cuál es el nivel de escolaridad de las personas, si tenemos la mayor cantidad de personas son jóvenes o son ya adultas, si hay más hombres que mujeres, cuál es el nivel educativo de las personas. Por ejemplo, si yo veo que el margen de escolaridad es muy pequeño, que tenemos un analfabetismo elevado, porque las autoridades dicen un porcentaje de analfabetismo, pero yo dudo de esos indicadores. Sin embargo, pues yo creo que hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Entonces, por favor, tener mucho cuidado con este primer paso del diagnóstico. El segundo paso de nuestro diagnóstico es identificar los obstáculos, las barreras estructurales que impiden el desarrollo social, los motivos de la falta de oportunidad y acceso, porque esto es importante también, ver cuáles son los aspectos que no permiten que la gente no pueda acceder a los sistemas de servicios de salud, por ejemplo, o que no tenga por ejemplo, yo he visto algunos municipios que los alcaldes construyen un centro, un salón de uso múltiples, por ejemplo, para celebrar la fiesta del pueblo, pero sin embargo no tienen instituto de educación media, por ejemplo. Y se invierten millones en ese tipo de construcciones y no se preocupan por aspectos mucho más sustantivos y más estructurales, como es el tema educativo. Obstáculos políticos, el rol de las élites, los famosos grupos de poder que hay en los municipios, en los departamentos, ¿verdad? El gasto público, cómo está orientado el gasto público, para qué sectores básicamente, si hay información pública, si hay cómo se aborda la transparencia en ese municipio, los obstáculos económicos, por ejemplo, la falta de inversión, ¿verdad? Si no hay inversión pública en el municipio, ¿verdad? Incluso si hay inversión extranjera, que es algo importante también. Cómo está el sistema de empleo, si hay un empleo, si hay un desempleo, digamos, aceptable o es muy alarmante, por ejemplo, que haya un 20% de desempleo, es algo muy serio. Y precisamente el tema de la distribución de los recursos, eso es básico. Obstáculos medioambientales y geográficos también, por ejemplo, hay la geografía de los municipios en Guatemala es muy especial porque en algunos casos la construcción de carretera es muy complicada porque yo me recuerdo, veamos en este caso del libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? Que se construyó, pero los problemas, las deficiencias que hay, ¿verdad? Porque no sé si no se tomaron en cuenta la característica del suelo, ¿verdad? Porque el suelo de Chimaltenango es totalmente distinto al suelo de la costa, por ejemplo, o del suelo de aquí en Guatemala. Pues, o sea, son características que yo tengo que conocer antes de implementar una obra, en este caso una obra inmensa, pues de muchos millones de inversión. También esto es lo que viene es el obstáculo psicológico, por ejemplo, el tema cultural es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El diagnóstico tiene que ver también cuál es la idiosincrasia, cuál es las culturas prevalecientes en el municipio, por ejemplo. Nosotros sabemos que hay municipios que tienen su propia idiosincrasia, por ejemplo, en Guatemala se celebra, en el municipio de Guatemala se celebra la Semana Santa de una forma, pero en Mazate de otra manera, en Chicacao de otra manera, en Huehuetenango de otra manera. Se conmemora, por ejemplo, la Semana Santa, la independencia de distintas formas, no digamos el tema de Navidad, por ejemplo, y las festividades específicas, por ejemplo, yo me recuerdo que en Semana Santa hay muchas expresiones pues, culturales en muchos municipios que son totalmente distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Chicacao, el baile de Judas, por ejemplo, es una tradición que incluso hasta ahora con lo de la pandemia hubo problemas serios que se incautaron a varios Judas porque estaban prohibidos, por ejemplo, que se llevara a cabo ese baile de los Judas que hacen las personas a nivel particular, pues es un baile que se hace en el pueblo
de los judas, y hay música y bonito porque incluso le dan dinero a los judas para, para el día que se queman judas. Pero como había prohibición por esto de la pandemia, pero la traición es tan fuerte, pero miren, es tan fuerte que no obstante que había prohibición, los vecinos sacaron sus dudas, ¿verdad? Entonces, hubo problemas serios para los cuerpos de seguridad, porque incluso, como le digo, varios judas fueron confiscados, pues, ahí los llevaban en el pick-up a la estación de policía, a los judas que habían recogido, pues, porque la gente no hizo caso. Compañeros y compañeras, eso es un aspecto cultural. Tenemos que tomar en cuenta estas cosas para poder hacer. Por ejemplo, como ahorita en Guatemala que se está flexibilizando el tema de la pandemia, de las medidas de protección, miren, el resultado es que hoy por hoy, el día de hoy, como el 80% del mapa de Guatemala está rojo. ¿Por qué? Porque, porque es que si en Europa, que son países altamente, con un nivel académico bastante alto, donde hay un mayor desarrollo en cuanto a los servicios de salud, todo, están volviendo a cerrar en algunas ciudades en Europa. ¿Qué va a pasar en Guatemala, compañeros y compañeras? Porque tenemos que pensar en la idiosincrasia. Aquí se libera un poco esto y la gente piensa que ya terminó, que ya el virus ya no existe y que ya como el gobierno autorizó que reuniones y fiestas, entonces mejor hagámoslo, no hay pena porque ya el virus ya pasó. Hay gente que así lo cree, o gente que piensa que usar mascarilla eso no va a dar nada porque eso nos va a dar y punto, pues, o que la mascarilla es del diablo, o que pensar en el virus es el diablo, o sea, una serie de aspectos culturales, compañeros y compañeras, que yo creo que es importante que nosotros conozcamos antes de diseñar política social. Identificar los riesgos también, la vulnerabilidad, los conflictos internos, las catástrofes naturales. Por ejemplo, ustedes han visto que hay municipios que se han caracterizado porque las inclemencias del tiempo cada vez son más drásticas en esos lugares. Pues precisamente esto se tiene que tomar en cuenta también. Porque ustedes están viendo, el tema del diagnóstico es fundamental. Identificar la dinámica del mercado laboral, también esto es importante porque tenemos que ver la fuerza de trabajo a qué se dedica, pues cuál es la mayor fuente de trabajo que tiene el municipio para nuestra población. Identificar las fuentes de conflicto social generadas por la desigualdad económica, las diferencias sociales, la diferencia en cuanto a la tenencia de la tierra. El conflicto armado interno también nos generó también nos dejó muchas heridas, muchas huellas todavía. El conflicto de intereses entre los distintos sectores de la población, ¿verdad? Por ejemplo, yo me recuerdo que en Guatemala y en la mayoría de municipios, cuando se crearon esos famosos, porque se esperan que antes habían solamente taxis fijos, que estaban en un solo lugar, en el parque central, en la iglesia tal o en tal comercial, ahí estaban los taxis, pero que antes solo había un tipo de taxi, el taxi fijo, estacionario que le llaman. Pero cuando surgió el tema de los taxis blancos, ¿verdad? Taxis amarillos, taxis naranjas, verdes y todo, entonces ahí prácticamente se recuerdan ustedes que se generaron conflictos, porque los taxis estacionarios no querían que salieran los taxis rotativos, porque eso les iba a impactar negativamente en su negocio. O cuando surgieron los famosos tuk-tuk, ¿verdad? Que los tuk-tuk vinieron a revolucionar en muchas comunidades el servicio, por ejemplo, entonces hubo reacciones. O cuando, ahorita con el tema del Uber, ¿verdad? Que el Uber ahora está dominando mucho el mercado de servicio de personas, ¿verdad? Máxima ahora que con la pandemia se recrudeció la situación, entonces el aislamiento social y todo eso, a pesar de que está el metro, pero sin embargo no se ha implementado al 100% la normalidad en el transporte público urbano en Guatemala. Entonces, ese tipo de conflictos, cuando nosotros vamos a emitir una disposición, tenemos que prever el tipo de reacciones que vamos a tener. Por eso es importante el diagnóstico. Tenemos que hacer un levantamiento de información para ver
¿Qué dice la población al respecto? ¿Qué dice la población al haber un nuevo mercado, por ejemplo, o autorizar una nueva planta de tratamiento o un servicio nuevo que nosotros vamos a implementar? E incluso medidas, miren compañeros y compañeras, han habido en Guatemala unas decisiones tan irracionales que prácticamente tiran a la basura los recursos del Estado, más que todo recursos financieros. Hubo un alcalde en un municipio en Guatemala que construyó un mercado, pero la idea de esta persona es que era un mercado de 3 niveles. El primer y segundo nivel iba a ser el mercado, pues, y el tercer nivel iba a ser un hotel, ¿no? Un hotel municipal. Imagínense, compañeros, cómo se atreven a poner en el tercer nivel un hotel municipal. O sea, es increíble, conociendo las condiciones de salubridad, de servicio de agua potable, el servicio de recolección de basura. Imagínense cómo son nuestros mercados, ¿verdad? Y poner en el primer y segundo nivel mercado municipal y en el tercer nivel un hotel. O sea, es una locura, pues. Entonces, precisamente, y ahí está pues en desuso ese entre comillas, ese hotel, ¿verdad? Entonces, esas son las decisiones irracionales que toman muchas corporaciones municipales por esto, por la falta de esa visión de consulta. Como dice aquí, escuchar a la gente, nada sobre nosotros sin nosotros. Por ejemplo, el caso de los problemas que se dan de no reconocimiento de la igualdad de género, por ejemplo, o los movimientos LTBHQ y más, ¿verdad? Que el símbolo más también se refiere a todas aquellas personas que no son ni lesbianas, ni son homosexuales, sino que son personas que se sienten rechazadas per se por tener un determinado género de grupos sociales, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aspectos, compañeros y compañeras, es importante. Escuchar a la gente, depende de lo que nosotros vamos a implementar, así escuchemos a la gente, a los sectores, porque de lo contrario, por ejemplo, el tema de la inclusión de las personas con amplitud de género, nosotros, aunque no estemos de acuerdo con el pensamiento de esos movimientos, o de una persona que no sea, que sea lesbiana, por ejemplo, o que sea homosexual, o que sea transexual, por ejemplo. Yo, sí, puede ser que no comparta, pues, pero tengo que respetarlo. Entonces el empleo público tiene que ser amplio en el sentido de la palabra. Tiene que ser amplio para poder llevar a cabo su función de una manera adecuada y sobre todo incluyente. Porque si no, este funcionario público va a estar condenado al fracaso. Compañeros y compañeras, como funcionarios públicos, como funcionarios públicos, tenemos que tener amplia mentalidad. Tenemos que ser incluyentes, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Tenemos que reconocer que un guatemalteco, si es lesbiana o es transexual o es homosexual, tiene los mismos derechos de estar en el territorio nacional y sobre todo tiene que ser objeto de respeto. Así como nosotros exigimos respeto, tenemos que respetar. Ese es precisamente un, una exigencia, un requisito fundamental que tiene que tener cualquier funcionario público. Esta gráfica, compañeros, se refiere al diagnóstico social desde un punto de vista gráfico, y aquí creo que no hay mayor explicación porque está muy elocuente, muy didáctico, muy ilustrativo este gráfico, que yo lo traje porque precisamente eh, es muy útil para llevar a cabo acciones de política social. Ahí lo tenemos nosotros, el diagnóstico de desarrollo social. Tenemos que vincularlo precisamente con el diagnóstico económico. Tenemos que ver tanto a nivel social como a nivel económico cuál es la producción, cuáles son las características de la inversión, ¿verdad? Luego la definición de objetivos, valorar la efectividad de las políticas existentes, si han habido políticas, pero cuál es el impacto que han tenido, ¿verdad? Revisar las políticas y
y formularlas. Y si nosotros encontramos que no están suficientemente validadas, tenemos que reestructurar nuestras políticas de tal manera que tengamos porque puede ser que en un primer diseño de la política nos demuestre que va a ser un fracaso, pues, o que va a tener un impacto muy débil en la población. Entonces tenemos que replantearla en base precisamente a las evaluaciones, porque incluso la evaluación de la política se hace sin necesidad todavía de implementarla, sino tiene que ser precisamente validada. Y en la validación muchas veces nos podemos enterar que no va a ser exitosa nuestra política, o al menos no tiene mayor impacto los en la población. El seguimiento y evaluación es fundamental también, ¿verdad? La evaluación debe ser continua y eso es parte de la exigencia que tiene la política social, tiene que ser evaluada, porque si no es evaluada, entonces no sabemos al final cuál fue el impacto de nuestra política. Por ejemplo, esa política hambre cero, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué evaluaciones han hecho, verdad? ¿Qué monitoreo se ha hecho? ¿Cuáles son los resultados, verdad? Y eso es precisamente y tampoco tenemos que evaluar la política solo nosotros, tenemos que tomar en cuenta la población, qué dice la gente, cómo se ha beneficiado o no se ha beneficiado de nuestra política. Eso es importante para no engañarnos nosotros mismos y engañar a nuestros superiores y peor, engañar a la población. De tal forma que ese es precisamente este gráfico es muy bonito porque nos da el chivo de cómo en una sola gráfica nos da a conocer el ciclo de la política social y sobre todo los elementos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Las últimas dos láminas se refieren a un tema muy sensible en todos los países del mundo. Se refiere a la redistribución del ingreso. ¿Qué es eso de redistribución del ingreso? El ingreso que se genera en una economía se distribuye según la aportación que da cada persona a la producción. Por parte de los agentes económicos que nosotros ya vimos, ¿verdad? Los agentes económicos son familias, empresas, sector externo y gobierno. Al inversionista le corresponde el beneficio, ¿verdad? La utilidad, la ganancia. Al trabajador el sueldo o el salario. Y al propietario de la tierra la renta respectiva. Así, dentro de cada economía existen estratos sociales diferentes, los cuales no podemos clasificar, los podemos clasificar de acuerdo a su ingreso. Vean, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, incluyendo los nórdicos o Noruega, Australia, Finlandia, que son los países más con un mayor bienestar social en el mundo, hay pobres. No solo en Guatemala hay pobres, en todo el mundo, en Estados Unidos hay pobreza, hay un nivel de indigencia bárbaro. Pero la gran diferencia es que en otras latitudes los pobres no se mueren de hambre, no se mueren de desnutrición, tienen sus 3 tiempos de comida. Esa es la diferencia. Entonces, precisamente lo que se refiere el tema de la reducción del ingreso es precisamente que, que cada agente económico debe tener su remuneración, pues depende como aporte al sistema, así también va a recibir. Eso significa que una persona, si no tiene capital, si no es propietario de empresa, de un negocio, tiene su fuerza de trabajo, tiene derecho a un salario. Pero por eso es que es importante que toda la población tenga empleo, porque así todos van a tener su remuneración y como dice en la lámina, el ingreso que se genera en una economía se distribuye según la aportación que a la producción hacen los propietarios de los medios de producción. Entonces, nosotros como asalariados también tenemos que recibir nuestro sueldo que es lo que nosotros aportamos a la sociedad. Pero lo importante es que todos tengamos
salario, que todos tengamos empleo. Ese es el secreto. Precisamente, y por eso la lámina nos dice que el tema es cuando algunos se aprovechan y se aprovechan, pues, si tienen la mayor tajada, pues, y es lo que lamentablemente pasa en otros países, en países como Centroamérica, ¿verdad? De que una persona tiene los ingresos que, o los satisfactores, o satisface su necesidad, una sola persona, con esos recursos, que, que esos mismos bienes con que una persona se beneficia, aquí en la lámina nos ejemplifica que 7, ese ingreso, ese beneficio, está beneficiando a 7 personas, mientras que en el otro lado solo a una persona. Esa es redistribución del ingreso. Ahí hay una mala distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque solo una persona está aprovechando de lo que le podría corresponder a 7 personas. Tenemos que buscar la equidad de tal manera que, al menos si no todos tengan los mismos ingresos, los mismos beneficios, pues al menos que la mayoría tenga beneficios. Esa es la idea. Así es que la última lámina que vamos a ver enseguida es la que nos va a dar una conclusión muy importante. Esta lámina nos plantea las siguientes interrogantes. Es conveniente responder entonces a las siguientes interrogantes. ¿Por qué la brecha entre los que tienen más y los que menos tienen se agranda con el transcurso del tiempo? ¿Por qué es eso? Segundo, ¿cómo se calcula la distribución del ingreso? ¿Cuál es la relación que existe entre crecimiento, empleo, distribución del ingreso y la pobreza? Son los 3 planteamientos que nos hace esta lámina, que nos obliga a ser más conscientes cuando estemos trabajando en los respectivos cargos, porque nosotros como administradores públicos sí podemos responder a esto. ¿Por qué la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez es mayor con el tiempo? En lugar de ser que cada vez se reduzca menos, y es lo que pasa en Guatemala, aquí cada vez hay más pobres. Y los ricos, como dicen en mi pueblo, ya están cabales, ¿verdad? Eso es precisamente que la clase media cada vez se está destruyendo la clase media, y la clase media se está yendo la mayor cantidad al margen de pobreza, al círculo de la pobreza, pues precisamente porque no hay políticas sociales que estén orientadas a beneficiar a la mayoría de la población. ¿Cómo se calcula la distribución del ingreso? Pues eso es precisamente a través de un elemento que nos ayuda mucho a medir esto, es el tema de la tributación. El que más tiene, el que más gana, debe pagar más impuestos. Y el que gana menos, debe pagar menos. Así de sencillo. El problema es que en países como Guatemala, el que más tiene, paga menos o no paga. Y el que menos gana, en términos relativos a su capacidad económica, es el que más paga. Así de sencillo. Porque el sistema tributario en Guatemala es injusto. ¿Cuál es la relación entre el crecimiento, empleo, distribución del ingreso y la pobreza? Pues tenemos que ser precisamente el secreto es precisamente la generación de empleo y generar fuentes de inversión, porque con eso vamos a garantizar que la gente va a tener, los empresarios van a tener suficientes recursos y van a generar empleo. Aquí no es cuestión de como Robin Hood, ¿verdad? Que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso es una cuestión mitológica, es una cuestión ficción, pues, ¿verdad? Pero en realidad lo que le corresponde a la administración pública es recaudar impuestos de los que tienen y darles a los que no tienen a través de servicios públicos. El tema aquí es de que también tenemos que, yo les decía en una lámina anterior, que también tenemos que ver por el bienestar de los empresarios, porque a un empresario tenemos que dotarlo, pues, de un clima de negocios adecuado para que funcione. Pues, ¿cómo podemos nosotros ayudar al empresario? No con dávidas, no con concederles privilegios,
porque los privilegios se ha comprobado que no sirven para regular el ingreso. Aquí la única es nosotros podemos ayudar al empresario, no dándole dádivas, como les digo, o darle los privilegios. Simplemente es, por ejemplo, darles una buena infraestructura, una buena legislación, darle una adecuada protección de sus inversiones, protegerlos del contrabando. El contrabando es algo que nos da hace tanto daño, compañeros y compañeras. Vean, las maquiladoras, por ejemplo, ¿cómo es posible que ustedes un pantalón de marca les vale 300 quetzales de marca? Pero sin embargo hay comercios, hay negocios que se los venden a 80 quetzales, porque son hechos de una manera falsificada, piratas, o son, o son utilizando la materia prima pero de una manera anómala y confeccionan un pantalón idéntico al que exporta, pero se queda en el mercado y no paga impuestos. Y por eso es que ustedes ven que en algunos negocios hay ropa de marca, pero esa ropa es contrabando. ¿Por qué? Porque no ha pagado el impuesto correspondiente, pues. Y eso es precisamente parte de lo que nosotros como funcionarios públicos tenemos que velar. También no solamente es que a través de los impuestos yo recaude una suficiente cantidad de dinero para darles a los pobres en cuanto a servicios públicos, que a través de los servicios públicos yo le voy a generar escuelas y útiles para todos los niños en Guatemala. Pero para eso tengo que darle la facilidad al empresario también. Pero no le voy a dar al empresario. ¿Con qué voy a dar al empresario si estoy tolerando que cualquier hijo de vecino, cualquier vecino se lo antoje poner llantas en la carretera y violentar el derecho de locomoción de las personas? Pónganse a pensar ustedes que ustedes son dueños de una parcela en Shela y cultiven tomates cherry, que son chiquitos que tienen muy buen mercado, y ustedes lo exporten para Miami. Y ustedes tienen ya su flujo de transporte que salen a las 4 de la mañana de Shela, a las 6 de la mañana tienen que estar en el aeropuerto ya con furgón refrigerado para que a las 7 de la mañana salga el avión y a las 10 de la mañana ya esté en el supermercado de Miami distribuyéndose su tomate cherry. Pero si nosotros vamos a tolerar que cualquier persona simplemente porque se le antoje va a parar el tráfico y va a poner llantas y va a quemarlas y va a significar 4 horas de que se para el tráfico, usted perdió, el empresario perdió su exportación. Ahí le estamos haciendo un daño pero inmenso al empresario. Es nuestra responsabilidad porque no le estamos dotando de certeza de trabajo al empresario. Eso no se puede tolerar. No se puede tolerar. Y es precisamente, esa es la responsabilidad del administrador público. Tenemos que velar también por el bienestar de todos los guatemaltecos. Obviamente tenemos que estimular al empresario para que genere empleo, porque es el único medio para garantizar ingresos a las personas de manera honrada y digna. Así es que esta es la segunda clase de política social que me parece que era bastante importante que recalcáramos en esto último, porque es función, sí y solo sí, del administrador público. Así es que les agradezco muchísimo y nos vemos en la tercera clase. Feliz